Ahora sí que ya voy a tener que hablar con más claridad, pa' que entiendan de una vez cómo funciona este país. Tiene muchos partidos políticos, pero para hacerlo simple y lo puedan captar, les diré todas las leyes impulsadas por la izquierda sin enredar. Me refiero, estamos claros, a los que no son derecha ni centro derecha y que han empujado cambios reales para la gente, no para la élite estrecha. Acá les nombro las leyes que la izquierda y centro izquierda impulsó y que todos, aunque no lo digan, alguna vez utilizó. Voto femenino 1949. Sufragio universal, jornada laboral de 8 horas, derecho a sindicalización, negociación colectiva, salario mínimo, vacaciones pagadas, Servicio Nacional de Salud. 1952. Plan AUG. Plan AUG. Expansión de la educación pública, gratuidad en educación superior, 2016. programa de alimentación escolar, Ley de divorcio, 2004, ley de violencia intrafamiliar, ley de femicidio, 2010. despenalización del aborto en 3 causales, 2017. ley antidiscriminación, 2002. acuerdo de unión civil, 2015. matrimonio igualitario, 2000. reforma previsional, Vida solidario, Chile solidario, 2002. subsidios y políticas contra la pobreza. Lo entendieron todos, ocupamos estas leyes. Este gobierno nefasto, mentiroso, quiere quitarle al más vulnerable la alimentación en escuelas y liceos, algo básico, algo indispensable. ¿Qué significa eso? Que muchos niños y jóvenes quedarán sin un plato de comida, colación o una leche, porque ese plato de comida a veces es lo único que tienen para sostener. Y no es solo eso, escucha bien, porque esto también va a golpear a quienes trabajan en cocinas y sin pega van a quedar. A los minusválidos, escuchaste bien, a los minusválidos les quieren recortar presupuesto sin razón y después aparecen en la TV hablando de solidaridad y Teletón. Y díganme con qué cara van a hablar frente a la nación si le quitan al que menos tiene y después piden colaboración. Es una vergüenza nacional, esto ya no se puede tapar. Cuando el pueblo abre los ojos, nadie lo puede callar. ¿Cuándo van a entender de una vez lo que la historia ya demostró? Que los cambios para la mayoría la izquierda los impulsó. Espero que les pese a los fachos mover su voto, ya que revocaron 103 entre leyes y decretos, que era una protección para todos los chilenos y el medio ambiente. Y ahora le dan más al que tiene más. Son una vergüenza, son cómplices de lo que está pasando. Por tu voto cagaste a un país y a tus compatriotas. Por tu ignorancia, facho, pobre, espero que te pese lo que votaste. PFE. Te lo escribe, que no se te olvide. Te lo escribe, te lo escribe, que no se te olvide.